Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo el tutorial paso a paso para hacer una bonita nubecita a crochet. Esta nubecita tiene un tamaño final de 55 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto. Y ya sin más, vayamos directo a los materiales que vamos a ocupar para hacerla. Y en los materiales que vamos a utilizar para hacer esta nube es estambre chenille. En esta ocasión estoy usando esta marca, Loops and Threads, que se llama Sweet Snuggles Light, pero puedes usar cualquier chenille. Este chenille pide o sugiere un gancho de 8 milímetros, pero la verdad es que queda un poco, los puntos quedan un poco sueltos y como lo vamos a rellenar y es un proyecto grande, yo voy a utilizar un gancho de 6.5 milímetros para que queden apretaditos. Y bueno, también vas a ocupar aguja lanera, tijeras y relleno. En cuanto a los colores, bueno, pues puedes usar el color que tú quieras. Yo lo voy a hacer en azul para que sea más fácil de ver en el video, pero te estaré mostrando algunas fotos. También hice la nube en blanco y en rosa. También vas a ocupar color negro si quieres hacerle una carita y un color rosita por si quieres hacerle algunas chapitas. Y bueno, ahora sí, vamos con el proyecto. Bien, este patrón es bastante sencillo. Si tú eres nueva en el crochet, este es un muy buen proyecto. Vas a practicar aumentos, disminuciones y verás que hacer formas no es nada complicado. La idea es que te voy a mostrar algún par de filas y después te estaré mostrando el proyecto en pantalla, el patrón, para que lo pauses y puedas tejer esto a tu ritmo. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 26 cadenas. Vamos. 26. En esta fila y en todas las demás, siempre nos vamos a saltar la primer cadenita. Entonces, empezando en la segunda, vamos a hacer un aumento, que significa hacer 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Después toca hacer 23 puntos bajos y haremos otro aumento al final y te veo ahí. 22, 23. Aquí hacemos otro aumento. 1. Ups. Este último punto. 1 y 2. Y vamos a hacer 3 cadenas en vez de una. 1, 2, 3. Y al girar y hacer nuestra fila 2, justo como te lo acabo de comentar, nos vamos a saltar la primera cadenita y empezando en la segunda, vamos a hacer 28 puntos bajos y un aumento al final. 1. Nos vemos ahí. 28, vamos a hacer un aumento. 1, 2 y nuevamente vamos a hacer 3 cadenas. 2, 3. Giramos y nuestra fila 3 hacemos 31 puntos bajos y un aumento. Ya que te mostré qué significan estas cadenitas, cómo son los aumentos, te voy a dejar el patrón, algunas filas aquí escrito en la pantalla para que lo sigas y nos vemos cuando estemos terminando. Aquí terminé la fila 5 con 37 puntos y si te fijas aquí al final ya no te indico ninguna cantidad de cadenas. Cuando eso sucede simplemente haces una cadenita y giras y continuamos con el patrón. En la fila 8 hicimos un aumento 36 puntos bajos y nos indica hacer una disminución al final. Te muestro rapidito cómo se hace la disminución. Simplemente insertamos, jalamos, insertamos, jalamos, o sea, insertamos el estambre en ambos puntos y con 3 loops en el gancho tomamos la anita y cerramos. Y ahí está nuestra disminución. Cadenita y giramos. Nuestra fila 9 son 39 puntos bajos, así que vamos y seguimos. Aquí estoy por empezar la fila 13.
terminé mi fila 12. La 13 nos indica dos disminuciones. Solo te quiero mostrar, en caso de que tengas duda, hacemos una disminución normal y luego otra disminución. Así nos quedan las dos disminuciones. Seguimos con 28 puntos bajos y una disminución al final. Y seguimos unas cuantas filas más. Te muestro que aquí en la fila 17 nos pide hacer 25 puntos bajos y todavía nos quedan puntos aquí, pero el patrón indica que esos así los vamos a dejar, así que pues así los dejas, simplemente haces tu cadenita y giras tu trabajo. Y en la 18 hacemos un aumento, 22 puntos bajos y al final una disminución. Fíjate muy bien porque como hay tantos cambios entre aumentos y disminuciones en las filas, para que no te vayas a confundir. Y bueno, algunas filas más y nos volvemos a ver. Mira, aquí estoy haciendo la fila 22 donde nos dijo el patrón una disminución, 12 puntos bajos y un aumento. Y nuevamente nos vuelven a quedar estos puntitos, esos los dejas ahí porque estamos haciendo las bolitas pues de la nube. Entonces simplemente giras y continúas la 23 que nos comenta el patrón, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución. Y te dejo ya aquí las últimas filas y ahorita nos volvemos a ver. Muy bien, y aquí he llegado a la fila 26 donde hice una disminución, 5 puntos bajos, una disminución y con eso hemos terminado el patrón. Lo que sigue pues será hacer una segunda pieza, que aquí yo ya la tengo lista, y ahora las vamos a unir para ir formando nuestra almohadita. Bien, pues ya con las dos partes terminadas, pues la pones una encima de la otra. Aquí en donde terminé voy a hacer una cadenita y voy a hacer una fila de puntos bajos alrededor de esta almohadita para unir ambos lados. Así que simplemente vamos haciendo un punto bajo por fila y conforme vayas cerrando, pues irás rellenando también. Bien, te muestro. Aquí ya terminé de rellenar y ya terminé de cerrar todo el contorno. Y ahora te voy a enseñar cómo rematamos aquí. Vamos a cortar el estambre. Aquí terminé mi último punto. Jalamos por completo. Y con nuestra aguja lanera vamos a buscar, nos podemos saltar el puntito este. Nos vamos al segundo. Pasamos por debajo del siguiente punto y regresamos a donde estaba saliendo nuestro estambre. Y así creamos un puntito adicional que queda ahí arriba, súper bien. Y así hemos terminado nuestra almohadita. Para hacer los ojos más o menos a las 9 filas de altura y más o menos 9 puntos de los lados, yo ingreso el estambre, luego hago alrededor más o menos 1, 2, 3, 4, un ancho de 5 puntos y en donde quiero que haga la ondita, hago una pequeña puntada. Y luego saco mi estambre momentáneamente y voy ajustando para que esto haga la ondita que quiero. Si quieres, puedes volver y hacerlo una segunda vez para que quede más grueso. Ya lo puedes pasar por debajo de este loop que hicimos. Esto que saco el estambre aquí es momentáneamente para ver si me gusta o si lo dejo sencillo. Y si está bien, bueno, ya lo único que queda es hacer un pequeño nudito y esconder los estambres. También puedes unir estos dos. Unir este con este, el inicio con el final.
Aquí hacemos un nudito con estos dos. Voy a cortar y simplemente voy a esconder las hebras. Esto ya está asegurado, pues está hecho un nudito y está escondido ahí adentro. Haz un segundo ojito, la boquita y unas chapitas de la misma forma. Bien, una vez que has terminado tu nube, puedes hacer un par de decoraciones adicionales. En este caso yo hice dos, un moñito o una corona, y ahora te muestro cómo los puedes hacer. Bien, para la corona voy a usar este estambre. La verdad es que no encontré este color en mi otro estambre y bueno, a veces hay que improvisar. Este es un poquito más delgadito, es número 5, aunque también sugiere un gancho del número 8. Yo voy a conservar el 6.5. Entonces, bueno, para hacer la coronita, vamos a hacerla de un lado, los picos, y luego terminamos del otro lado. Para ello vamos a hacer una cadenita de 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos por 5 filas. Así tenemos 5 puntos bajos, cadenita giramos y hacemos 5 puntos bajos de nuevo por 5 filas. Bien, aquí terminé las 5 filas, cadenita y giramos. En la fila 6 lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 4 puntos bajos, 4, y vamos a hacer un aumento. 1 y 2. De este lado, aquí vamos a comenzar nuestro primer pico. Entonces aquí hacemos un aumento, cadenita, giramos, volvemos a hacer aquí un aumento y los demás puntos bajos, que ahora serán 5. Y así vamos a continuar haciendo aumentos solamente de este lado hasta completar las filas que te van a aparecer en este momento escritas para que sigas el patrón. Bien, aquí llegué a la fila 10, hice 8 puntos bajos, un aumento. Las siguientes serán 10 puntos bajos, 9 y 10. Cadenita y giramos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero en vez de aumentos serán disminuciones. Esta fila que es la 12, vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución, 8 y una disminución, cadenita y giramos. Ahora empezamos con una disminución y 7 puntos bajos. Y así continuamos estas siguientes filas que te dejo el patrón en pantalla. Cuatro puntos bajos y una disminución. Esta es nuestra fila 16, cadenita. Y giramos. Y esta 17 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Cadenita y giramos. Y vamos a volver a repetir lo que hicimos desde esta fila en donde empezamos a aumentar. Es decir, que vamos a hacer esta sección 2 veces más, un total de 3 picos. Y al final vamos a terminar con 5 filas de 5 puntos bajos que nos servirán para cerrar la coronita, que te lo muestro más adelante. Te dejo escrito el patrón para que lo continúes y nos vemos en un ratito. Muy bien, bueno, y así es como te va a quedar con estos 3 piquitos. Y una vez que terminas aquí, vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer una fila de puntos bajos por el contorno. Cuando llegues a estos piquitos, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 para marcar más la forma y que nos sea más fácil dar esta inclinación. Y seguimos. Bueno, aquí te muestro, ya terminé de darle el contorno. Y bueno, lo último que queda será unir esta parte con este, que simplemente lo que podemos hacer es hacer puntos bajos tomando ambos.
Esta, la verdad es que es la parte de atrás, no se ve. Entonces, bueno, te lo dejo a tu elección. Puedes hacer puntos bajos o puntos enanos, simplemente para unir estas. Bien, y una vez que termines esta costura, deja una hebra larga porque con eso vamos a coser la coronita a nuestra nube. Y así es como nos queda. Bien, una vez terminada nuestra coronita, si quieres hacerle el corazón que le hice al centro, te enseño cómo hacerlo. En un anillo mágico vamos a montar todos los puntos, así que asegúrate de que esta colita del estambre sea larga y no hagas muy chiquitito tu anillo. Ahora bien, todos los puntos van aquí, así que sigue conmigo. Vamos a empezar haciendo un punto bajo, después vamos a hacer 2 puntos altos, o sea que pasamos por 2 y pasamos por 2, ese es un punto alto, hacemos otro. Pasamos por 1, pasamos por 2. Después vamos a hacer 2 puntos medios altos. O sea que pasamos por debajo de todos, tomamos la anita y pasamos debajo de todos. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. De aquí vamos a hacer una cadenita. Y luego vamos a repetir esto del otro lado, pero de regreso. Entonces hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos, 2 puntos altos, 1 y 2. Y vamos a terminar con un punto bajo. Recuerda que en los anillos mágicos, pues este estambre tiene que estar debajo de todos tus puntos. Y ya que terminamos, vamos a jalar esta tirita. Y así es como se forma el corazón. Vamos a cortar el estambre. Vamos a jalar por completo. Y con nuestra aguja lanera, realmente lo que vamos a hacer es pasar este estambre que traemos por debajo de este punto que está aquí. Uy. Básicamente con la finalidad de cerrar aquí y llevarnos el estambre para la parte de atrás. Y ya estando así, con nuestra aguja, con este mismo estambre, vamos a coserlo a la coronita. Para coserlo, perdón, simplemente vamos a ir de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás por todo el contorno y listo. Bien, la otra opción que vamos a hacer será un moñito. Para este moñito vamos a hacer 18 filas con 8 puntos bajos. Al terminar haremos una fila de puntos bajos alrededor y vamos a apretar el centro haciendo una cadenita de 9 con 8 puntos bajos que vamos a unir así como unimos la corona en la parte de atrás, uniendo un lado y el otro con un punto bajo o incluso puedes hacerlo con tu aguja lanera. Dejarás un estambre largo y con eso lo vas a coser a la nube. Y listo. Hemos terminado las dos opciones que te había comentado que podemos ponerle a nuestra nubecita para que se vea todavía más tierna. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este tutorial. Espero te hayas divertido haciendo esta linda nubecita, pues esa era la intención. Esta nubecita acompaña muy bien cualquiera de los patrones que tengo en mi canal, así que te invito a darte una vuelta. Gracias y nos vemos en una próxima aventura crochetera. Bye.